Muy bien, familia, y pues para hablarnos más sobre este tema en cuestiones financieras, pues nos acompaña el experto Pablo Reina con el tema del gasolinazo. Gasolinazo. Bueno, pues iniciamos el 2017. No era sorpresa, ya era ahora sí que una cronología anunciada y que vamos a poner un poquito de historia. Cuando Ernesto Zedillo fue presidente de México, lo primero que observó 28 años atrás era: hay que hacer una reforma energética, tenemos demasiadas reservas de petróleo, hay que modernizarnos, hay que automatizarnos, hay que planear el futuro del petróleo porque va a llegar un momento en que va a haber una sobredemanda de petróleo, y resultó cierto, se incrementaron el precio del barril de petróleo hasta $150 el barril, pero dijeron que el petróleo era de los mexicanos y no se hizo nada. Viene Vicente Fox, misma postura, hay que hacerle reformas, hay que buscar un cambio, mientras que todo el mundo aprovechaba la grande derrama y los grandes ingresos del petróleo. México no nos poníamos de acuerdo. Viene Calderón, logra hacer una reforma medio a parches, no se concreta absolutamente nada. Continuamos con un precio internacional bastante fuerte, desaprovechamos por lo menos todos esos periodos de no generar esos ingresos para las reservas, para tratar de contener lo que estamos viviendo en estos momentos. Y terminamos con Enrique Peña Nieto, donde se hacen las reformas de la historia que íbamos a transformar al mundo, pero resulta que lo agarramos con el precio básicamente sus niveles más bajos, sin productividad, sin rendimiento y sin inversionistas que le quieran entrar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Bueno, se abre la apertura comercial a lo que son las gasolinas y deciden ajustar en un 22.5% el precio de compra de la gasolina en porcentaje. Y esto ha generado una serie de confusión y una serie de molestias y enojos por el alto incremento que se tuvo por la falta de planeación que tal vez no se tuvo en su momento. Fueron muchos factores los que se conjugaron. Una, que en estos momentos el barril del petróleo va a la alza. Número dos, la producción de México va a la baja. No hay inversiones que entren como reservas para poder generar una mayor cantidad de inversión que puedan generar energía y que puedan generar energía muchísimo más económica, y los niveles de endeudamiento es otro de los factores. Ahora, ¿qué está pasando en frontera? En frontera se generó una situación, ahora sí que lo sacaron debajo de la manga, se da a conocer los incrementos en el precio de la gasolina, pero nosotros estábamos acostumbrados a tener una tarifa preferencial para evitar la fuga de capitales. Estaba homologado con respecto a la frontera. Para que se den una idea, el precio que se generaba en California se generaba para la zona de Tijuana, el precio que se generaba en el caso de Texas se generaba para la frontera de Tamaulipas, pero resulta que no se aplicó de esa manera. Quitan la homologación y deciden poner un famoso decreto en donde le dan la autoridad a la gasolinera de manejar un rango desde 12.89. Por eso lo que estamos viendo, los que vivimos en frontera, estamos viendo ese fenómeno en donde hay gasolineras que tienen hasta 2 horas de fila y hay gasolineras que no tienen. ¿Por qué? Porque unas sí están bajando el precio a 12.89 y te da un máximo de 15.80. Hay una situación ahí, te dice, en el caso del gasolinero, te dice: oye, espérame, pero resulta que el costo de la gasolina que me vende a mí, en este caso Pemex, pues me la dan 15 pesos el litro. ¿Cómo me voy a bajar a 12.89? Muy sencillo, el diferencial te lo compenso en impuestos. Quienes son cadena, en este caso, que tienen una gran cantidad de gasolineras en todo el país, fuera de la frontera, están vendiendo hasta en 18 pesos la gasolina. Está arriba de los estándares dependiendo la zona. Y ellos sí pueden compensar el subsidio que se le puede dar al consumidor o a la persona que va a cargar la gasolina en frontera. Pero ¿qué sucede con el que es local, que es una pequeña gasolinera que nomás tiene 1 o 2 sucursales? Nomás para que se den una idea, que es un ejemplo que se nos planteó, en donde ellos mensualmente, es un ejemplo, estarían pagando en promedio 80,000 pesos de impuesto, pero estarían subsidiando, si bajan el precio a 12.89, estarían subsidiando hasta en 1,500 millones de pesos mensualmente que le estaría costando a la gasolina. Entonces tienen una diferencia negativa. ¿Cuándo la podrían recuperar?
Bueno, tendrían que solicitar el reembolso, pasaría un buen tiempo para que pueda suceder eso. No se compensa lo que pagan contra la bonificación que pudieran ellos solicitar, lo que representaría que en un periodo mediano corto plazo el pequeño gasolinero estuviera en una situación económica bastante difícil. Quienes aprovecharon esa situación, localmente en la frontera se visualiza un promedio menos del 10% de las gasolineras y de repente vemos filas hasta de 4 o 5 cuadras con un periodo de por lo menos 1 hora y media, 2 horas haciendo fila, porque el ahorro es sustancial con respecto al resto de las gasolineras que están en frontera, y eso fue lo que generó la polémica. Ahora, hay otro detalle. La gasolina en el Valle de Texas está a 10.50 y pusieron como mínimo, tope mínimo, 12.89 en este caso. Entonces, ahí tenemos otra diferenciación y a final de cuentas lo que puede provocar es que la gente, al observar que es mucho más barata en el Valle de Texas, pueda ir a la ciudad cruzar la frontera, cargar gasolina y regresar, y eso representa lo que le conocemos nosotros como una fuga de capitales, porque estaría consumiendo del otro lado, porque para eso era la homologación, para evitar ese proceso. ¿Cómo ves? Bueno, pues hay que saber también dónde nosotros llegamos a cargar nuestro combustible, a analizar y sobre todo tener conocimiento sobre estos temas, Pablo, porque mucha gente no conoce de estos temas y solamente se enfurece o se enoja porque eso está subiendo y cosas así, que es obviamente que es algo que nos llega a perjudicar en gran medida, pero hay que ser más inteligentes. Hay que ser más inteligentes y créanme que la crisis de la gasolina apenas está iniciando. Exacto. Faltan la toma de protesta de Donald Trump para el día 20 de enero, que ahí va a marcar otra pauta, así que si usted quiere comprar algún auto, pues piénselo bien y tome en cuenta que el auto ya es un lujo y el mantenimiento pues es bastante caro, sobre todo cuando tienes un costo de gasolina bastante elevado. Exactamente, hay que economizar también y como lo mencionas, pues también saber qué tipo de cuánta cantidad de auto y de consumo. Pregunte cuánta cantidad consumen nuestros automóviles. Si incluso hasta por día, yo creo que los fines de semana podríamos dejar, digamos que... Pues por lo menos dejar nuestro carro y buscar otras alternativas. Buscar las alternativas. Exactamente, irnos caminando tal vez si no son extremos tan largos, irnos en bicicleta o buscar esas pequeñas opciones que nos pueden llegar a facilitar un poquito más hasta nuestro bolsillo, también pues a nuestros automóviles. Exactamente, si ya sabe que tiene que ir al trabajo y su compañero de trabajo va para allá, pídanle ride y ahí negocien el costo de la gasolina. Exactamente. Muchísimas gracias, Pablo. Ahora sí, nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero al regresar tenemos las telenovelas.